Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, agradecidos con Dios por su gracia, por su misericordia y por el grandísimo privilegio que es el compartir su palabra, congregarnos, continuar caminando con Él por fe y recibir de Él la bendición, la provisión, la protección que necesitamos para cada día. Es una bendición a poder continuar en nuestro estudio en el libro de Romanos. Esta vez vamos a estar en el capítulo 3, comenzando en el verso 21. Comenzamos el tercer punto en nuestro bosquejo. El primer punto en el bosquejo fuera los saludos que Pablo escribe a la iglesia en Roma. El segundo punto es el aspecto de la doctrina del pecado, comenzando en el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20, que hablamos la semana pasada. En el capítulo 3, verso 21 al capítulo 5, verso 21, tenemos lo que sería entonces el tercer punto en nuestro bosquejo, que sería el asunto de la justificación por fe. Y vamos a ver esto en nuestras próximas semanas. Vamos a estar hablando precisamente de eso, justificación por fe. Y vamos a ver de dónde viene nuestra justificación y cómo Dios provee la justificación y todas estas cosas que vamos a tratar de ese tema. Como les digo, el punto en general es la fuente de nuestra justicia. ¿Dónde está? ¿De quién viene? ¿De dónde viene? Y vamos a mirar eso entonces, cómo el Evangelio de Cristo Jesús explica claramente todas estas cosas que tenemos que conocer. Una palabra que vamos a estar mencionando muchísimo es justificación, y vamos a dar algunas definiciones de estas palabras que son importantes. Así que vayamos delante de Dios en oración y que el Señor nos dé sabiduría. Padre, bueno Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias hoy por este tiempo que tenemos para estudiar, para escudriñar tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que continúes hablándonos, enseñándonos y encaminándonos a caminar una vida que te agrade a ti, Señor. Gracias por tu presencia con nosotros, gracias por tu provisión. Gracias, Señor, porque eres tan fiel a pesar de que a veces nosotros no lo somos. Enséñanos pues en estos versos que vamos a leer, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de nuestro estudio sería entonces, ¿cuál es la fuente? ¿Dónde es la fuente? O en simple manera de decirlo, la fuente de nuestra justicia. Voy a leer los versos 21 al 26 y luego de ahí vamos a mirar, vamos a regresar a desarrollar cada uno de ellos. En este pasaje que vamos a leer ahorita, hay 7 cosas importantes que debemos recordar. Se las voy a ir enumerando de una por una, pero está tan fácil de identificarlas en los versos que vamos a leer. Así que veamos lo que la Biblia dice ahora. Ya no estamos tratando con el asunto del pecado. Por las últimas 6, 8 semanas creo hemos estado hablando del pecado, el pecado. Y si lo pudiéramos simplificar, diríamos, todos los anteriores estudios hablaron acerca de las malas noticias del pecado. Y vimos en los estudios, comenzando en el capítulo 1, que Dios dice que todos estamos bajo la condenación del pecado. El gentil, el que no es judío, está bajo la condenación del pecado porque recibe en la creación misma la revelación de lo que Dios es, de quién es Dios. Pero en vez de recibir esa revelación, la rechaza y se inventa para sí mismo otra cosa que él quiera manejar y manipular a su manera. Es decir, yo no creo que Dios creó todo, yo prefiero creer que somos producto de la evolución. Y eso es lo que él cree y en eso quiere vivir. Bueno, eso no demerita el hecho de que Dios dijo no. Dios creó todo lo que existe. Toda la creación nos dice que hay un orden, que hay un diseño y tiene que ser producto de un creador. No quiere. Y la razón por qué el hombre no quiere recibir la revelación de lo que Dios nos enseña es porque al recibir la revelación de Dios, el hombre se hace responsable ante Dios, que eso es últimamente lo que el hombre no quiere. El hombre quiere vivir a su antojo, a su voluntad, haciendo lo que a él le place y que nadie le pida cuentas. Y Dios no nos va a permitir ese tipo de vida. ¿Por qué? No porque Dios es aguafiestas como la gente dice, no, porque Dios sabe que en esas cosas que hacemos por placer,
en esas cosas está nuestra propia destrucción, nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Entonces Dios no quiere que hagamos eso. Entonces los capítulos anteriores nos dice, el gentil es pecador, el religioso es pecador, el moralista es pecador, el judío es pecador. Y terminamos la semana pasada diciendo, no hay uno que sea bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y al final de eso dice que todo el mundo está bajo pecado. Y que todo el mundo queda con la boca cerrada porque no hay que puedan argumentar. Sus argumentos no son válidos. Entonces, dice en el verso 19 del capítulo 3, para que tomemos el contexto, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley de Dios nunca fue dada para justificarnos. La ley fue dada para enseñarnos qué tan pecaminosos somos, qué tanto hemos pecado. Entonces, haz de cuenta como ya terminó esa sección de esos pasajes y entonces todo el mundo dice entonces, ¿y ahora? Como el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esto es malo en verdad, porque si es verdad que todo el mundo está bajo el juicio de Dios, entonces ¿qué hacemos? Aquí empieza en el verso 21, antes las malas noticias y ahora empiezan las buenas noticias. El mundo necesita de la justicia de Dios. Y cuando entendemos eso, entonces vamos a comenzar a poner atención, ya que nos dijeron, haz de cuenta que usted y yo en algún momento estamos conversando y yo le digo, usted sabe que no me he sentido muy bien, tengo estos síntomas y lo que sea, usted me dice, ¿sabe qué? Necesita ir al doctor. Le digo, ¿sabes? Le voy a hacer caso, voy a ir al doctor. Y voy al doctor y el doctor me dice, bueno, ya le hice estos análisis, ya le hice radiografías, resonancias magnéticas y bueno, no encuentro nada malo, pero por si acaso vamos a abrirlo, pues. Vamos a abrirles completamente su tórax y vamos a ver qué hay, si todo ahí adentro se mira bien. Aunque los estudios no me dicen nada, pero vamos a abrirlo a ver qué pasa. Obviamente yo le voy a decir al doctor que no. ¿Qué le pasa? ¿Cómo que me va a abrir? Si no encontró nada, ¿para qué me tiene que abrir? Pero si por el contrario voy con el doctor y me dice, bueno, señor Almazán, necesito que se siente aquí tranquilo porque lo que le voy a decir no es muy sencillo. Mire que encontré que en su corazón una de sus arterias está prácticamente 100% cerrada. ¿Y sabe qué, señor Almazán? El caso es grave. No le garantizo que tenga días o semanas. De hecho, en cualquier momento puede usted sufrir un infarto. ¿Y qué tengo que hacer, doctor? Bueno, lo tengo que operar ahorita, de una vez. Ábrame, pero ya, porque ya sé el problema que tengo, ¿no? ¿Usted cree que le voy a decir, tendríamos unos 6 meses para esperar? No, yo no quiero esperar. Yo quiero que me abra y que me corrija ese problema porque me está diciendo que a lo mejor ni siquiera un día. Ven las dos perspectivas. Aquí tenemos el asunto. Pablo usa estos 2-3 capítulos anteriores y le dice, ese es el problema. Todo lo que hacen es malo. En su garganta, en su boca, en su corazón, todo es malo. En su mente, todo es malo. Sus pies los encaminan al mal. Sus manos están ensangrentadas de violencia. Hablan y dicen, escupen veneno y bueno, la cosa entonces está seria. Hay que actuar de inmediato. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dime, ¿cuál es la solución? Porque yo no quiero seguir así. Es aquí donde viene el verso 21. Y de aquí en adelante al verso 26, qué rico se siente esto, porque ya no estamos en esa desolación, donde nuestra miserable condición nos deja perplejos, nos deja asustados, nos deja totalmente devastados. No, aquí vienen las buenas nuevas, ahora sí vienen las buenas noticias. Verso 21 dice, pero ahora, ay, qué rico se escucha eso. Esta es tu condición, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios.
La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces dice, ahora vienen las buenas nuevas. Esa era la condición, dice, esa ha sido tu condición todos estos años. Pero ahora, las buenas noticias. La justicia de Dios. Y cuando dice la justicia de Dios, habla, estos son términos, cuando hablamos de la justicia de Dios, era el reconciliar un estado de cuenta. Es decir, viviendo todos estos años pasados en el pecado, en la injusticia, nos quedábamos muy cortos, no cumplíamos las cuentas. La ley no nos puede ayudar a cumplir las cuentas. La circuncisión a los hebreos, a los judíos, no nos ayuda. La religión no nos ayuda. El decir que yo no soy religioso no nos ayuda. El decir que yo hice buenas cosas no nos ayuda. Todavía quedamos cortos. Lo que necesitamos es que alguien nos dé lo que no tenemos. ¿Y qué es lo que no tenemos? No tenemos la capacidad de nosotros hacernos por nuestra propia cuenta, de hacernos personas justas. La verdad es que todos estos años hemos sido muy injustos. Y para nosotros ser justos no está en nosotros. No es algo que logramos, no es algo que aprendemos, no es algo para lo cual trabajamos. La justicia de Dios tiene que ser dada como un regalo. Y nosotros solamente podemos recibirlo por fe. Si Dios no nos da su justicia, jamás llegaremos a ser justos como Dios quiere que seamos justos. El asunto es serio. Entonces, por supuesto que es serio, es muy serio. Este asunto de la justicia de Dios no es algo nuevo, Pablo dice. Esto es algo que se habla en el Antiguo Testamento. Por eso dice que es testificada por la ley y por los profetas. Eso habla del Antiguo Testamento. Pablo dice, eso no es un tema nuevo. Esto siempre se ha sabido. ¿Y cómo es este asunto de la justicia? Entonces, como les digo, aquí vamos a ver 7 cosas de cómo el hombre puede recibir la justicia divina. No justicia para ejecutarnos, pero que nos haga ser personas justas delante de Dios. ¿Cómo podemos llegar a ser una persona que sea justa delante de Dios? Nosotros no lo podemos lograr. Hoy en día, en algún lugar del mundo, habrá personas orando porque tienen esa necesidad en su corazón sin que nadie les diga, de que saben que no son justos. Hoy en día, en alguna parte del mundo, hay sacrificios que se están ofreciendo a algún dios hecho de la imaginación del hombre. Hoy en día, por ejemplo, los musulmanes pasan horas, según ellos, orando, o yo diría más bien rezando, que es lo que más se asemeja. Porque tienen esa necesidad de saber que no son justos y quisieran saber cómo pueden ser justificados delante de Dios. En cualquier religión del mundo, en muchísimas iglesias, hay personas que hoy en día, domingo, asisten a un culto religioso porque sienten esa necesidad de querer saber qué hago para ser justificado delante de Dios. Siempre ha sido así. En algún lugar del mundo alguien está haciendo lo que una religión le dicta a manera de poder agradar a ese Dios al que ellos pretenden servir. Y la realidad es que aun cuando se preguntan muchas veces, no tienen la respuesta. Quieren saber cómo
presentarse delante de Dios y ser justificados, pero no saben cómo. Entonces aquí es donde entra esta sección de la Escritura. Este pasaje que les estoy compartiendo hoy en día se ha conocido como la médula ósea del Evangelio. Este es un pasaje tan hermoso y tan importante que es el pasaje más importante en cuanto a las buenas nuevas del Evangelio. Tiene una verdad que va mucho más allá. Se le conoce como el corazón de la Biblia. Si hay un pasaje importante en la Biblia, dicen los expertos, es este pasaje precisamente que tenemos. Este es el corazón del mensaje de la Biblia. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Y eso es lo que vamos a concentrarnos. Pablo nos va a decir muchas cosas, pero vamos a tomar de estas 7 cosas importantes de cómo nosotros podemos presentarnos delante de Dios y ser justificados por Dios. Esta es una frase que vamos a estar repitiendo. Dice el verso 21, la justicia de Dios se ha manifestado. La justicia de Dios ha sido revelada. Esto es algo bien importante, porque ese va a ser el tema que vamos a desarrollar. Y aquí vamos entonces a ver la provisión de Dios para el hombre que es injusto. Dios ha proveído para que el hombre pueda ser justificado de su pecado y presentarse delante de Dios en esa justicia. Veamos. A manera de que el hombre sea justificado delante de Dios, número 1, Dios tiene que darnos su justicia, porque es algo que nosotros no tenemos, no fabricamos, no producimos, no ganamos. Si en algún momento nos vamos a presentar delante de Dios como personas justas, Dios tiene que darnos su justicia, porque sabemos que la Biblia dice que Dios es justo. Dice el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Ok? Y si dice se ha manifestado la justicia de Dios, es que viene de Dios. Qué gran verdad es esta. La diferencia entre lo que es ir al infierno o ir a la gloria cuelga en esta gran verdad, que la justicia de Dios ha sido manifestada y que nosotros al recibirla podemos entonces presentarnos delante de Dios como personas justas. Usted y yo sabemos que no hay mucha cosa justa en nosotros. Esta es la palabra de Dios que nos garantiza la respuesta al problema más severo del hombre. ¿Cómo puede el hombre ser justificado delante de Dios? Y aquí nos va a decir, solamente si recibe si recibe la justicia de Dios. Y nos va a decir, no solamente que necesitamos recibir la justicia de Dios, que nos tiene que ser dada, no la podemos comprar, no nos la podemos ganar, no se nos da como un pago, tiene que ser un regalo. Mira lo que dice aquí. Y es importante esto. Esta justicia viene, dice la primera parte, aparte de la ley. Es decir, por el hecho de saber los 10 mandamientos, como los judíos decían, por el hecho de ser hebreos, como ellos presumían, o por el hecho de hacerse practicantes de la circuncisión, como ellos tanto presumían, eso no nos hace acreedores a recibir la justicia de Dios, porque dice aquí, la justicia de Dios, primero que nada, tiene que venir de Dios como un regalo, pero no viene por medio de la ley, porque la ley no justifica a nadie. Acá nos había dicho ya, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ¿ok? Entonces tiene que venir aparte de la ley, tiene que venir de Dios mismo, y segundo, no solamente que es aparte de la ley, viene principalmente de Dios, pero aparte de aquí nos dice, y el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Ya tenemos 3 puntos aquí. ¿Cómo puede el hombre ser justificado por Dios? Número 1, tiene que recibir la justicia de Dios, porque el hombre no puede hacerse a sí mismo justo delante de Dios, ¿ok?
No hay manera terrenal de que podamos a nosotros mismos hacernos justos delante de Dios. Ok. ¿La ley nos puede hacer justos? No. Aquí ya nos dijo que la ley, por medio de la ley, ningún ser humano será justificado. Ok. Desechemos entonces ese asunto. Tiene que venir de Dios y la manera en que se recibe es por medio de la fe, dice el verso 22. ¿Y por medio de la fe en quién? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Se recibe por fe. Es un regalo. Y tiene entonces que entenderse que si es un regalo que nos es dado a pesar de que no lo merecemos. Si dice que es por medio de la fe, no vale aquí decir, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios, ¿no? Cuando les conviene. No. Creer en Dios aquí significa la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús es, sé qué es lo que Jesús vino a hacer. Sé exactamente cómo lo hizo, de acuerdo a lo que la Biblia me dice. Sé por qué lo hizo. Sé por quién lo hizo. ¿Qué hizo? Vino del cielo a la tierra. Vivió una vida perfecta, una vida sin pecado. 33 años. Y vivió sin jamás nunca haber cometido un solo pecado. Ni lo pensó, ni lo dijo, ni lo hizo. Una vida perfecta. Una vida sin pecado. 33 años y luego fue a la cruz del Calvario. A morir, no por su pecado, porque nunca pecó, a llevar en su cuerpo mi pecado, tu pecado, su pecado, nuestro pecado. ¿Entendemos eso? Ahora que sé lo que Jesús hizo, creo en verdad por fe que lo hizo por mí. Y confío en que me ha dado ese regalo, ese don de la salvación y la vida eterna con su sacrificio. Porque Él sabía que yo no lo podía hacer. No solamente creo, pero confío. Son dos cosas importantes, creer y confiar. No solamente creo en Dios, le creo a Dios, que la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le creo a Dios, creo en Dios, creo que Jesús murió por mis pecados y creo que resucitó al tercer día. Y por eso ponga toda mi confianza en Cristo Jesús para que sea mi Señor y mi Salvador. Es fe en Cristo Jesús. No es fe más obras como la Iglesia Católica. Yo creo en Dios. Pero tienes que decir el rosario, tienes que hacer, tienes que esto, tienes que el otro, tienes que aquí. No. Creo en el sacrificio de Cristo Jesús por mis pecados y porque creo en Jesús que Él me da salvación y vida eterna. Hasta ahí llega. La Biblia dice para que creyendo en Él tengas vida en su nombre. Ninguna otra cosa, es creer en Él y confiarle mi vida eterna y mi salvación en la obra que Él hizo por mí. Así que 3 cosas ya tenemos. La justicia tiene que ser dada a nosotros. Es un don, es un regalo que viene de Dios. Nosotros no lo podemos manufacturar, no lo podemos fabricar. La justicia nos tiene que ser dada y tiene que venir de Dios como un regalo, y ese regalo se tiene que recibir por fe y solamente por fe. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No solamente que la justicia viene de Dios, nos es dado por medio de la fe. No es por la ley, pero tiene que ser para los pecadores solamente. ¿Y por qué dice esto? Porque al menos que no te consideres que eres un pecador, no vas a pedir perdón por tus pecados. Y aquí viene el gran mal de la Iglesia Católica. Y no estoy criticando, estoy poniendo las cosas en evidencia claramente como deben ser. Y no solamente en la Iglesia Católica, pero muchas iglesias pentecostés, muchas iglesias de este tipo que van más allá a las emociones que a la verdad de la palabra. ¿Por qué? Porque prometen una salvación que es ficticia. ¿Cómo que así? Sí. Porque aquí está diciendo, a menos que no entiendas
que la paga del pecado es muerte y que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, no vas a clamar a Jesús para el perdón de tus pecados. Y eso es lo que la Iglesia Católica falla horrendamente, porque le dicen a los miembros de la Iglesia Católica que si te bautizaron en la Iglesia Católica, ya eres salvo. Primeramente, te bautizaron de niño, ni siquiera sabías lo que estaba pasando. Segundo, nunca te van a decir que la salvación viene por medio de Cristo Jesús y solamente por fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la autoridad para decirte que si haces una serie de rezos y todo este tipo de cosas, la iglesia tiene el poder para sacarte de el purgatorio, que también es una mentira, no existe. Y por eso digo, las iglesias pentecostés que basan en emoción, porque dicen que ahora ponen al pastor como que él tiene la autoridad para sanarte y para liberarte y para romper cadenas. Es puro chantaje. No hay salvación en ningún otro hombre. La Biblia dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que viene de Dios, no es por medio de la ley, se recibe por fe, pero tienes que reconocer que eres un pecador, porque estás destituido de la gloria de Dios. Ahora, esto es de que estar destituido de la gloria de Dios, ¿a qué se refiere? Porque esto es bien importante. ¿Por qué dice están destituidos de la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios para empezar? En un sentido teológico, la gloria de Dios es la perfección absoluta de todos sus atributos. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la perfección absoluta de todos sus atributos. Ok. ¿Y dónde vemos eso? ¿Cómo los podemos ver o cómo podemos entender eso? Hebreos capítulo 1, verso 3 dice que Jesús es el resplandor de su gloria. A ver, entonces pongamos eso dentro de lo que dice aquí, Romanos 3:23. Si dice aquí, por cuanto todos pecaron y están lejos, están fuera de la gloria de Dios. Y si la gloria de Dios es en realidad Cristo Jesús. Entonces, porque pecaste, estás fuera de Cristo Jesús. Ya entiendo ahora, ahí está el secreto. Entonces, si quieres ser salvo, tienes que por fe creer en la obra redentora que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Y una vez que crees en Jesús y que confías en Jesús, inmediatamente entonces eres puesto en Jesús. Y cuando el Padre te mira, ya no te mira en esa condición pecaminosa de antes, donde estabas destituido de la gloria de Dios, o en otras palabras, estabas fuera de Cristo Jesús. Cuando el Padre te mira, te ve en Cristo Jesús, cubierto por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y porque te mira en Cristo Jesús, Efesios dice, eres ahora acepto en el amado. Eso significa, sí, eso es lo que significa. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero todos los que por fe creen y confían en Cristo Jesús para su salvación, ahora ya no están destituidos, pero están incorporados, están sumergidos, están cubiertos en Cristo Jesús por su sangre preciosa. Qué rico es estudiar la palabra de Dios. Y qué interesante es aprender estas cosas. Porque ahora nos damos cuenta. A nosotros nos encanta compararnos con otras personas, ¿no es cierto? Bueno, sí, yo no soy perfecto y todo eso, pero no soy como este, o como aquella, o como esto. No. Cuando tengas el deseo o esa comezón por compararte con alguien, compárate con Cristo Jesús. Párate a la par de Él y pregúntate, ¿cómo me veo al lado, a la par de Cristo Jesús? Y para que tengas una mejor idea, pregúntale al Padre, Padre, ahora que estoy parado junto a tu Hijo, ¿cómo me veo? Es algo que no quieres hacer nunca. Pablo en el capítulo 3 de Filipenses dice, y lo que ahora quiero hacer es ser hallado en Él, no con Él, cerca de Él, detrás de Él, enfrente de Él, no. Lo que quiero es ser hallado en Él y tener su justicia, la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, necesitamos la justicia de Dios
porque somos injustos. La justicia de Dios no viene por la ley, viene por fe en Cristo Jesús, y solamente a los que saben que son pecadores y claman por el perdón de sus pecados. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. No hay ni qué explicar aquí. Número 5, la justicia de Dios tiene que venir a nosotros por gracia. No lo merecemos. Aquí dice gratuitamente, y eso significa sin causa alguna. Y esto es maravilloso, porque esto quiere decir que Dios nos salvó sin mirar causa alguna en nosotros por las que Dios nos tenía que salvar. Dios nos salva a pesar de el hecho de no encontrar en nosotros causa alguna para salvarnos. Es decir, Dios nos ve en nuestra condición pecaminosa y no hay nada, ni siquiera un milímetro, ni siquiera un miligramo de razón por la cual Dios nos deba salvar. Y sin embargo, gratuitamente, por su gracia, Dios nos dice, voy a dar a mi hijo que muera por ti, porque es el deseo de mi corazón salvarte. No hay nada en nosotros que le cause a Dios el querer salvarnos. Es solamente porque Dios es Dios de gracia, Dios es amor, un Dios de misericordia. Y nos salva a pesar de que no lo merecemos. Eso es la gracia de Dios. Gracia es lo que necesitas, pero que no te mereces. ¿No es maravilloso leer la palabra? No estoy inventando, está aquí escrito. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención. Aquí vamos a ver algunas palabras, ¿ok? Verso 24 dice justificados. ¿Qué quiere decir justificados? Justificado, eso es una palabra bien importante. La segunda va a ser redención, redimidos. Y la tercera va a ser, aquí en el mismo verso 25, ahora va a ser propiciación. Son tres palabras que debemos aprender bien claritas. Justificado viene de una palabra que se usaba en ese tiempo del Imperio Greco-Romano, en el primer siglo, una palabra que se usaba jurídicamente, es decir, era un término que se usaba en una corte. Justificar significa declarar no culpable. Te presentan delante del juez, te presentan todos los cargos, tu abogado te defiende, tu abogado presenta la evidencia de que tú no lo hiciste, el juez escuchó el caso, escuchó los cargos, escuchó la evidencia, vio la evidencia y ahora va a decir, he llegado a un veredicto, y el veredicto es de que el ciudadano fulano de tal es inocente. Eso es lo que Jesús hizo al morir en la cruz del Calvario y al pagar por tu pecado, que era la paga del pecado es muerte, había una pena de muerte sobre nosotros. Dios pone a Jesús en la cruz del Calvario por tu pecado. Al tú decir, yo creo que Jesús murió por mi pecado y pongo en él mi confianza para salvación y vida eterna, en ese momento Dios en el cielo, que es el supremo juez de toda la tierra, Dios el Padre en el cielo, porque su Hijo pagó por ti, Dios el Padre dice, justificado, justificado. Pero el hecho de que Dios diga justificado no te hace justo. No. Ya que fuiste justificado, ahora Dios dice, justificado, los cargos en su contra no permanecen. Es libre de todos los cargos que se le habían imputado. Ahora bien, Dios va a poner su justicia en ti para que no solamente fuiste justificado, pero ahora eres justo delante de Dios, eres declarado justo delante de Él. Esto es bien importante. Dios va a borrar ese récord que había en contra de ti y te va a declarar justo delante de su trono. Ya no hay más acusación en tu contra. Aquí la segunda palabra, eso es justificado. La segunda palabra aquí que usa, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redimir significa comprar y hacer libre
por el pago de un precio. Es como cuando secuestran a alguien y piden una recompensa. Dice, si quieres ver a fulano de tal, paga la recompensa. Paga la recompensa, y ojalá que sea así, porque casi nunca es así. Paga la recompensa y sueltan al familiar. Pagaste el precio de su libertad. Eso es la palabra redimir. La tercera palabra que está aquí, acuérdate, justificado, declarado ya no culpable. Segundo, has sido declarado libre porque se pagó un precio por tu libertad. Y el tercero de eso, en el verso 25, propiciación, es esta palabra que significa, literalmente significa el sacrificio que se hizo por ti. Hubo alguien que tomó tu lugar. Esto viene del sistema de sacrificios que se practicaban en el Antiguo Testamento. La palabra en sí, propiciar, significa el volver la ira lejos de nosotros, mediante la ofrenda de un regalo. Eso significa de un don. Eso significa la palabra propiciar. En el Antiguo Testamento, el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al templo. En el templo había lo que era el templo y otro lugar más hasta el fondo que se llamaba el templo en general, donde estaban todas las cosas ahí, y el último lugar que se llamaba el lugar santísimo. En ese lugar santísimo estaba el arca del pacto. Sobre el arca del pacto estaba la tapadera, esa cubierta, como una caja así, cubierta de oro y todo. Y encima de la caja, la cubierta tenía 2 querubines con las alas así mirando el uno hacia el otro. En el centro de estos 2 querubines era el lugar donde el sacerdote una vez al año tenía que ir a hacer expiación. Eso es lo que se llama expiación. Iba a rociar ese lugar ahí, donde llevaba la sangre de los sacrificios. Después de haber ofrecido sangre por sacrificio por su propio pecado, ahora traía la sangre del sacrificio de este animal que se sacrificó para todo el pueblo, y entraba con la sangre y la rociaba ahí. Y cuando rociaba allí, entonces la gloria de Dios caía en el lugar santísimo, llenaba de humo ese lugar. Eso quería decir que Dios había aceptado el sacrificio, y la sangre rociada en la cubierta entre los 2 querubines, la sangre rociada en ese lugar, había ahora, esa es la palabra, hizo expiación por los pecados del pueblo por un año, hasta el próximo año otra vez y otra vez. Esto era la palabra expiación, quiere decir cubrió los pecados. La sangre que se roció allí entre medio de los 2 querubines cubrió los pecados del pueblo hasta el próximo año. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Jesús murió por tus pecados, pusiste tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. El Padre dijo, justificado, eres libre de los cargos que se te habían imputado, y ahora que eres justificado, ya se declaró eso. Dios pone su justicia en ti. Eso es en cuestión de un milisegundo. Justificado, Dios pone su justicia en ti porque se pagó el precio por tu redención. Ahora eres libre porque la sangre de una víctima de otro fue derramada por ti. Y aquí viene lo hermoso de Cristo Jesús. Cristo Jesús comienza su ministerio, ahí va caminando. Y Juan el Bautista lo ve venir y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que cubre, quita el pecado del mundo. Ellos entendían muy bien lo que era un cordero que se sacrificaba y su sangre se rociaba entre los 2 querubines y hacía que se cubría ese pecado por un año. La sangre de Cristo Jesús, dice el libro de Hebreos, con su sangre una vez y para siempre hizo santos a todos los que en Él creen. ¿No es maravillosa la Biblia?
Maravilloso cómo Dios en su gracia, en su sabiduría piensa estas cosas. Cómo justificarnos, cómo redimirnos y cómo hacer propiciación por nuestros pecados. No para cubrirlos, para pagar por ellos una vez y para siempre. La redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque la justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado. La justicia de Dios demanda que alguien muera como el último castigo por el pecado, el más alto castigo. La justicia de Dios demanda eso. El decir que Jesús tenía que venir a morir en propiciación por nuestros pecados significa que de esa manera y de esa manera solamente la ira de Dios podía aplacarse, porque Dios está airado con el pecado. Ama al pecador, pero Dios está airado con el pecado. Y en este asunto de propiciación, alguien más tuvo que morir en nuestro lugar, en su sustitución por nosotros. La paga del pecado es muerte. Nosotros teníamos que morir. Pero Cristo Jesús vino y tomó nuestro lugar. Y al derramar su sangre pagó por nuestros pecados. Y al pagar por nuestros pecados aplacó la ira de Dios, no por un año, sino por siempre. Ya no tenemos que vivir más bajo la ira de Dios. No tenemos que preocuparnos por la ira de Dios, porque ahora somos sus hijos. Y aun cuando todavía nos tiene que disciplinar, nos tiene que corregir, nos tiene que juzgar nuestro pecado, aun cuando todavía hace eso, nunca lo hace para derramar su ira sobre nosotros, porque ya nuestros pecados fueron pagados en la cruz del Calvario y Dios nunca nos va a juzgar dos veces por el mismo pecado. Si nuestros pecados fueron pagados en su totalidad, Jesús colgando en la cruz del Calvario, en el Evangelio de Juan capítulo 19, verso 30, nos dice que Jesús, de sus últimas palabras, dijo: consumado es. La palabra es tetelestai y quiere decir pagado en su totalidad. Ya no tenemos esa deuda. Teníamos una deuda que no podíamos pagar. Así, estas palabras son importantísimas, hermanos, pero súper importantes que nos recordemos. Justificar es declarar justo y libre de los cargos que se te habían presentado. Redimir es soltar, hacer libre a alguien que vivía en la esclavitud. ¿En qué esclavitud vivíamos nosotros? En la esclavitud del pecado. Propiciación, el apartar la ira de Dios que colgaba sobre nosotros. ¿Cómo se apartó la ira de Dios? Porque la ira de Dios fue derramada en Cristo Jesús. Se apartó de nosotros para caer en su totalidad en la humanidad de Cristo Jesús. Al ser justificados, ¿cuál es el resultado? Somos declarados libres de esos cargos. Al ser redimidos, ¿qué es el significado? Somos hechos libres en su totalidad. A saber que Jesús fue la propiciación por nuestros pecados, ¿qué quiere decir? Que ahora somos aceptados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, que derramó su sangre por nosotros, y Dios nos mire cubierto por la sangre de mi Hijo amado Cristo Jesús. Todos esos beneficios en el momento en que vienes y confías por fe en Cristo Jesús y pones tu confianza en Él para que sea tu Salvador y el Señor de tu vida. Y esto es lo más bonito aquí, versos 25 y 26. Los voy a tocar brevemente porque los quiero volver a tocar la semana que viene para que tomemos el contexto. Pero es lo que dice: Dios, verso 25, puso como propiciación a Cristo Jesús por medio de la fe en su sangre. Nosotros ahora recibimos ese beneficio. Y luego dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muchas palabras para decir esto. La justicia de Dios, dice el verso 21, se ha manifestado
Y se manifestó de esta manera, llevando a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No sus pecados, Él es sin pecado. Lo puso a la cruz a morir por nuestros pecados. Al morir, nosotros recibimos justificación, redención, propiciación. Todo eso lleva a cabo. Y al hacer esto, no solamente Jesús estaba pagando por los pecados de esas personas en ese momento. Al hacer eso, Jesús estaba pagando por los pecados de todos los que murieron antes de que Jesús muriera en la cruz. Desde Adán, desde Noé, desde Abraham, Jacob, Isaac, David, todos ellos. Al morir Jesús en la cruz del Calvario, el sacrificio de Jesús paga por los pecados de todos ellos. ¿Cómo así? Aquí dice, la justicia de Dios fue manifestada. Y aquí viene el punto. Al perdonar Dios los pecados de estos hombres que murieron antes que Jesús muriera, Dios estaba tratando con ellos y decirles, voy y estoy perdonando sus pecados, porque yo sé que el día llega en que alguien va a pagar por ustedes. Obviamente, Él es Cristo Jesús. Perdona los pecados de ellos. Y es bonito cuando dice en el libro de Génesis que dice, porque creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Es como un crédito. Dios le ha dado este crédito a estos hombres que Dios conoce su corazón y conoce que ellos pusieron su confianza en Mesías a pesar de que nunca lo habían visto. Pero no solamente murió por los que antes vivieron que Él, sino por los que van a vivir después de que Él murió. ¿Por qué? Porque sabe Dios que ellos también por fe van a recibir el sacrificio mirando hacia atrás. Como ahorita estamos hablando de hace 2000 años atrás, prácticamente que murió Cristo Jesús por nosotros. ¿Ves la grandeza del sacrificio de Cristo Jesús? Los pecados pasados, presentes y futuros fueron todos pagados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y de esa manera, dice Pablo, entonces Dios no ignoró los pecados de los que vivieron en el pasado, ni los pecados de los que iban a vivir en el futuro. No, porque Dios es santo. Uno de los más altos atributos de Dios es de que Dios es santo. Y si Dios ignora el pecado de los que pasaron, de los que vivieron antes o de los que vivían a vivir después, ya no sería santo. Pero Dios es justo al poner en el sacrificio que Jesús hizo el pecado de todos los que vivieron antes y de todos los que vivirían en el futuro, a poner todos los pecados de todos en la humanidad de Cristo Jesús y pagar Jesús con su sangre por nuestros pecados. De esa manera Dios sigue siendo justo, y porque es justo, puede justificar a todos aquellos que por fe reciban en Cristo Jesús el perdón de sus pecados y rueguen a Dios para ser perdonados. ¿No es maravilloso? Pablo dice, para que Él siga siendo justo y justificador a todo aquel que cree por fe en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que es maravillosa, tu palabra que es poderosa, Señor. Qué rico es poder escudriñar tu palabra, tal como está escrita. Tu palabra no necesita de sabiduría humana, no necesita de comentarios de personas expertas en la materia. Tu palabra tiene el poder para cambiar. Tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Ayúdanos a honrarte al creer lo que está escrito en tu palabra como la última verdad, la suprema verdad que nos enseña a vivir una vida justa, una vida santa delante de ti. Y que tú recibas la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.